El tema relacionado con el enfoque basado en derechos humanos, cuando atendemos situaciones de derechos humanos, se nos presentan dos vías para poder dar respuesta. Estas son muy importantes y básicas para el abordaje. Una es la vía jurídica y la otra es la vía de políticas públicas. Debemos recordar también que el Estado tiene obligaciones en situaciones de derechos y una de las primeras es reconocer la obligación jurídica que tiene al armonizar la normativa interna con los convenios y tratados internacionales que ya están suscritos. Y la segunda es respetar, no interferir, no obstaculizar, y esto se refiere a casos del derecho a la cultura, de espacios de recreación o por otra parte el derecho a la protesta. La tercera obligación se trata de promover, la cual es básica y está dividida en dos pilares muy importantes. Una es la promoción y la educación de los derechos humanos y la segunda es la comunicación en materia de derechos humanos. La cuarta obligación consiste en proteger, la cual esta consiste en garantizar el disfrute mediante adopción de medidas para que terceros no afecten el goce de derechos humanos de otras personas. Como una quinta obligación tenemos el garantizar asegurando que dichos mecanismos de seguridad que el Estado ya dispone para poder judicializar, para diseñar políticas públicas y procedimientos en general, se puede aplicar de manera expedita en el cumplimiento de las normas y procedimientos de protección. La sexta obligación tiene que ver con reparar. Esta se trata de cumplimiento de puntos de excepción emitidos por cortes internacionales cuando el Estado ha sido condenado en jurisdicciones internacionales o cuando ha habido un arreglo amistoso de acuerdo de compensación por daños causados. Desde una perspectiva institucional, es importante ver la gerencia de los procesos de las instituciones con los lentes de los derechos humanos. Estamos tratando de ver desde otra óptica, por ejemplo, desde otra mirada de un pueblo originario o afro-hondureño, una persona con discapacidad, una persona mayor. Se trata entonces de ver cómo convergen, tomando en cuenta que hay diversas formas de pensamiento en los procesos de desarrollo local, en los procesos de planificación y problemáticas que afectan a grupos en situaciones de vulnerabilidad. ¿Por qué se necesita hacer estas revisiones reales en la materia? Básicamente para que cuando elaboremos y diseñemos políticas públicas, planes nacionales de acción en materia de derechos humanos, veamos previamente cómo se trabajó el diagnóstico, que la población organizada participó en su elaboración, en su diseño y tomando en cuenta sus necesidades. Se les tomó en cuenta en su desarrollo y se les consultaron en los indicadores como están relatados los objetivos. Y si se consideran los tratados y estándares internacionales de igual manera, se refiere a los productos, a los resultados esperados y a la forma de ejecutar el presupuesto. Debemos considerar que el desarrollo de estos enfoques de coordinación intersectorial no es adecuado que las instituciones desarrollen procesos de manera independiente, sino que consideren la coordinación con la cooperación internacional, con las organizaciones de sociedad civil y coordinación con instituciones estatales con competencias similares. También debemos ver las ejecuciones presupuestarias con veeduría y espacios para la auditoría social en la gestión de los recursos. Si la gente está enterada de cuánto se tiene presupuestado, también va siendo ejecutado el presupuesto que se dispone. Las personas recuperarán la confianza en la institucionalidad. Por ello, cuando desarrollamos el enfoque basado en derechos humanos, a los planes y presupuestos públicos que se trata darle cumplimiento al contenido de los tratados internacionales, los compromisos que se encuentran en estos tratados y convenios internacionales que ya están ratificados por el Estado de Honduras, se traducen en estándares que el Estado debe ejecutar para que se construyan brechas en el cumplimiento de los mismos. Cuando hablamos del diseño de las políticas públicas, se trata de ir superando o cerrando dichas brechas. Entonces, podemos hablar de las dimensiones basadas en el enfoque basado en derechos humanos. Y una de ellas es la dimensión del enfoque de disponibilidad, para ver cuánto se tiene en cantidad de población
frente a cantidad de productos y de servicios. La sostenibilidad debe ser congruente con la oferta, ya que debemos ofrecer armonía con el medio ambiente, ya que toda acción planificada debe estar en armonía con el mismo, porque ya que no podemos trabajar procesos de derechos humanos para avalar impactos ambientales negativos o causarlos, y mucho menos diseñar políticas públicas que tengan impacto directo en el ambiente. Luego tenemos la aceptabilidad, que nos dice cuánto cuesta el servicio, cuánto cuesta ese producto, y otra dimensión muy importante es el acceso a los servicios. Esta tiene que ver, por ejemplo, en qué tan accesibles son todos los servicios a las poblaciones, cuánto tiene que caminar una persona al centro de salud, el niño cuánto tiene que caminar para ir a la escuela, la infraestructura o el servicio que estamos ofreciendo, y si la infraestructura de los servicios es idónea. De igual manera, existen preguntas que debemos hacer cuando diseñamos herramientas con enfoque basado en derechos humanos. Para cuando revisamos una política pública o un plan nacional de acción en materia de derechos humanos, debemos revisar si estos tienen los estándares incorporados, ya sea un POA o en un PEI, qué instrumentos internacionales han sido considerados, si la comunidad está participando o si participó previamente en el diseño, cuáles son los grupos o sectores colectivos sociales identificados en estado o en situación de ventaja, qué poblaciones están incluidas en el POA, en el PEI o en la política pública. De igual manera, debemos hacernos preguntas para identificar evidencias de incorporación del enfoque basado en derechos humanos. ¿Qué poblaciones no están o no fueron incluidas? Si se han hecho propuestas o que las mismas no fueron incluidas. También, ¿cuál es la inversión presupuestaria por población? ¿Cuál es la evolución de esas propuestas con el paso del tiempo en los últimos años? Si el curso se ha mantenido el presupuesto, si han pasado los años y han pasado hasta 5 años continuos y la propuesta no se ha movido, ¿cuál ha sido la evolución de la situación de vulneración de derechos? ¿Cómo se ha superado a la fecha? En conclusión, podemos decir que el enfoque exige la existencia de un colectivo o un actor o sujeto social, que éste debe estar capacitado, formado y debe hacerse adecuados procesos de organización para concluir y desarrollar procesos de veeduría, procesos de incidencia política y desarrollar las mesas temáticas con la idea de asegurar inclusión y rendición de cuentas.